La mejor estrategia sobre el mejor índice para principiantes. Si usted busca esto, este video es definitivamente para usted. Le voy a enseñar cómo utilizar este índice para ganar de forma constante y sin nervios. Hola a todos amigos, estoy muy alegre de verles a todos. En este video ustedes aprenderán cómo ganar $2000 con la estrategia de hoy. Es muy fácil e entendible para todos. Existe un gran problema. Ustedes pueden ignorar algunos detalles del proceso de ganar dinero si no ven el vídeo desde el principio hasta su final. Estudiamos los ejemplos precisos de cuándo vale la pena abrir el convenio y cuándo no. En línea voy a mantener la sesión de comercio y ganar $2000. ¿Listos? Vamos. En el video hoy usaremos un índice muy popular últimamente, se llama ADX. Vamos a añadirlo y ver un video corto que grabé especialmente para ustedes. Los parámetros son simples, no cambiamos nada aquí. En los estilos elegimos Plus DI y será de color verde y de 2 píxeles de tamaño. Y el minus DI será de color rojo y de 2 píxeles de tamaño. Ahora van a ver el vídeo y nos vemos en 30 segundos aquí. Entonces, ahora es tiempo para empezar el comercio. El índice ADX, como todos similares, tiene dos líneas principales, una roja y otra verde. Elegimos estos colores para entender mejor el índice. La línea verde muestra la fuerza de los compradores. La línea roja muestra la fuerza de los vendedores. Cuando las líneas se cruzan, puede pasar el cambio de la tendencia. Vale, de momento la línea roja está encima de la verde. Tenemos que los vendedores predominan. Pero en general eso se nota muy bien con los últimos movimientos del gráfico. Enseguida abrimos el primer convenio de venta, justo después de la comprobación del cambio de la tendencia en el gráfico del índice. Y así ganamos los primeros $368 para hoy. Genial. Pues nuestro objetivo de hoy es ganar $2000. Nuestro comercio será agresivo. Al mismo tiempo analizo minuciosamente el gráfico y gracias a algunos detalles que voy a describir en este video, espero concluir todos los convenios exitosos. Aunque sea uno perdido, eso no importa. Pues, a ver. Aquí, desde la primera vista, todo puede parecer muy simple. Las líneas se cruzan y abrimos el convenio según la señal. Pero en realidad, incluso la más simple estrategia tiene muchos rasgos y detalles que valen la pena tener en cuenta. Y es exactamente lo que estudiamos en el vídeo de hoy. Vale. Primero, los cruzamientos de las líneas son el momento básico para esta estrategia. Si vemos el mercado ahora mismo, no veremos nada especial. El mercado está en la dirección de la bajada, luego de la subida y noto armonía, lentitud. Pero a veces el mercado se mueve en la dirección de al lado, se llama flat, otras palabras de inglés. Veo muchos cruzamientos en el índice, pero siempre hay que ver la historia del gráfico, analizar las señales a lo largo del gráfico del índice y cómo funciona todo según la estrategia. Pero por eso sí vemos dos cruzamientos anteriores, veremos que son muy buenos. Aquí hubo el primer cruzamiento y podríamos abrir muchos convenios que resultarían exitosos. Aquí, en cualquier caso ganaríamos. Luego veo el segundo cruzamiento que significó la bajada del gráfico, su comienzo. Igualmente había muchas señales para convenios buenos de venta. Todo ese fragmento del gráfico podríamos abrir convenios de venta. Podemos analizar más señales anteriores.
más anteriores, sí, pero como muestra la práctica basta con 2, 3 cruzamientos. Ahora veremos los pares de divisas en los que definitivamente no voy a comerciar. En realidad los hay muchos, son muy fáciles de confundir con los que uso yo para el comercio. Por ejemplo, este par de divisas. Vemos la dirección de al lado, flat. Se notan los límites inferior y superior. Este par de divisas no vale para comerciar y debemos ser cuidadosos y prudentes. Aquí veo muchísimos cruzamientos de las líneas indicadoras. Son demasiado frecuentes. Es inútil analizar el gráfico aquí, es más probable que perdiéramos dinero aquí, aunque pudiera haber un par de convenios exitosos. Es que veo algunas señales buenas, pero veo que no es lógico creer en suerte en comercio, hay que basarse en alguna estrategia. Aquí con tantos cruzamientos no voy a comerciar, son demasiados cruzamientos. Mejor pasar a otro activo, traer algo más seguro. Es uno de los principales principios que sigo para abrir convenios. Seguimos adelante. Y en este gráfico vemos un buen gráfico de precio. Pues es un buen par de divisas y analicemos primero todo. Últimamente el gráfico se mueve muy lentamente. Miren estas direcciones de subida, de bajada. Creo que habrá nueva tendencia y bajadas de este nivel, es decir, corrección. En general el gráfico da pocas señales con cruzamientos de líneas y por ejemplo la última señal así fue muy segura y ganadora, me gusta mucho. Creo que ven cuántos convenios podría haber ahí. Otra señal hubo aquí, o hay quizás demasiados cruzamientos para un periodo, para un solo periodo, un fragmento pequeño como ese. Pero el último convenio puede parecer no tan seguro. Es el tercer convenio aquí. Pero un minuto es suficiente para ganar. Una vela de corrección nos ayuda a ganar. Bueno, seguimos adelante. Siempre prestamos atención a los niveles horizontales. Buscamos los niveles de los que el precio puede resaltar. Es lo de lo que vamos a hablar en adelante. A ver, en este par de divisas espero las señales, pero como la vela se forma grande, es el 100% comprobación de las líneas, del cruzamiento de las líneas indicadoras. Es muy importante recordar que abrimos convenios después de la formación completa de una vela. Para ver ese tiempo de la formación de una vela, podemos poner el temporizador. 40 segundos hasta la vela siguiente. Eso significa que ese cruzamiento está fijado en el gráfico. Los niveles horizontales, ¿qué son? Por ejemplo, en el gráfico son las líneas horizontales de las que el gráfico resalta. Como es un nivel de resalto potencial del precio, es mejor no concluir convenios cuando el gráfico está muy cerca de tales niveles. El gráfico todavía, por ejemplo, que no está demasiado cerca del nivel y le queda algo para seguir más abajo. Así, creo que así podemos ganar dinero. Vale. Aunque en el convenio anterior, pues vamos a analizarlo también. Aquí un momento peligroso. El convenio es de compra. No noté al principio, pero había un nivel horizontal. Tuvimos suerte con que el convenio fue abierto antes de que el precio consiguiera el dicho nivel horizontal. Sí, es que después de abrir el convenio, el mercado siguió su dirección hacia este nivel y es muy bueno que el gráfico lo rompieron. De otra manera,
podría haber corrección que impediría el éxito del convenio. Y no es la cosa de señal, es la cosa de atención. Mejor prestar atención ante las situaciones, de verdad. Pues vamos a concluir el último convenio para hoy. Y es tiempo para abrir el último convenio para hoy. Ya tengo la situación perfecta. Todo parece simple. Otro factor adicional es la próxima salida del precio de ese canal que se va estrechando. El precio rompió el nivel. Vemos que va a subir un poco. Eso todavía... Sí, eso está comprobando con la señal de cruzamiento de los demás indicadores. Pues creo que en este vídeo he compartido todos los conocimientos necesarios. Siempre hay que analizar la situación, incluso desde el punto de vista de ventajas e inconvenientes. Solo así ustedes podrán ganar mucho dinero comerciando en las opciones binarias. Es la clave del éxito aquí. Por cierto, hoy mantendré la sesión de comercio gratuita en mi canal de Telegram, que también es gratuito. Así que les invito a todos a participar. El enlace para suscribirse a mi canal de Telegram está en el comentario fijado debajo del vídeo. Hoy hemos discutido todos los detalles, todas las reglas que les pido tener en cuenta mientras comercian. Hoy ganamos más de $3.000, lo que es pura excelencia y estoy muy contenta. Ahora vamos a sacar toda la ganancia neta dejando $900 en el depósito para que yo pueda ganar mucho dinero en la sesión de comercio de hoy, que mantendré más tarde para ustedes. Espero que este vídeo les haya sido útil y usen los conocimientos en su práctica. Hasta el vídeo siguiente. ¡Mua!